Resistencia de materiales. La resistencia de materiales es una rama de la mecánica que estudia el comportamiento de los sólidos sometidos a cargas exteriores. Dentro de la mecánica hay tres campos que se consideran indispensables, que estos son la cinemática, que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar su masa, la estática, que estudia los sólidos rígidos que se encuentran en equilibrio estático, y la dinámica, que estudia los cuerpos en movimiento relacionando su masa con la fuerza que produce dicho movimiento. En los tres campos anteriores se escucha o se puede dar a entender que se consideran los sólidos como cuerpos rígidos, es decir, indeformables, aunque en realidad eso no es totalmente cierto. Los cuerpos, al estar sometidos a fuerzas exteriores, se deforman. En algunas ocasiones estas deformaciones son elásticas, es decir, una vez que dejan de actuar las fuerzas sobre el cuerpo, este recupera su forma y dimensiones iniciales. En otras cosas, las deformaciones son permanentes y los cuerpos no vuelven a su estado inicial. La resistencia de materiales, sin embargo, estudia y relaciona las cargas exteriores y los efectos que éstas producen sobre los cuerpos, y por eso mismo nosotros hablaremos acerca de la resistencia y la rigidez, que se dice que un cuerpo puede resistir unas determinadas cargas cuando dicho cuerpo no se rompe por la acción de estas, porque como se menciona, se está soportando, porque es capaz de distribuir la fuerza sin que tenga que romperse o algo por el estilo, por lo tanto la está soportando. Sin embargo, estas cargas pueden producir deformaciones en el cuerpo que hacen que su trabajo dentro de una estructura no sea el adecuado, porque a lo mejor las cargas son demasiado para esta misma para poder absorber las fuerzas, o también porque también depende de las características del material al que se le esté presentando esa carga. Es aquí donde entra el concepto de rigidez. Un cuerpo será más rígido frente a determinadas fuerzas cuanto menos se deforma. Entonces aquí se da a entender que en cuanto menos se deforme aquello que está recibiendo las fuerzas, será más rígido. Depende también de las fuerzas, porque puede llegar al punto que sobrepasa. Para aclarar algunas ideas, vamos a considerar un ejemplo. En la figura vamos a ver también los tipos de esfuerzos. Estos, dependiendo de la dirección y sentido relativos entre las fuerzas actuales y la posición del cuerpo sobre el cual actúan, se consideran las siguientes formas de trabajo. Empezaremos mencionando cada una y con respecto haremos una breve concepto o definición para poder entenderlo mejor. En este caso empezaremos con tracción. El esfuerzo es perpendicular a la sección transversal del cuerpo. Este tipo de esfuerzos tienden a alargar el cuerpo. Este es un contacto, pues obviamente, y al alargar puede que sean fuerzas distintas o tiene que haber una especie de freno para que esta misma se pueda alargar el cuerpo. Tienen que haber fuerzas distintas para que se pueda existir esa elongación para alargar el cuerpo. La otra es compresión. El esfuerzo, al igual que en el caso anterior, es perpendicular
a la sección transversal del cuerpo, pero este esfuerzo tiende a acortar dicho cuerpo. Por lo tanto, son dos fuerzas. Anteriormente mencioné que estas fuerzas iban a distintos puntos, iban así, del centro hacia afuera, y los dos a diferentes direcciones. Y ahora esta también van hacia un lugar que vendría siendo al centro. En vez de alejarse del centro, en esta se acercan al centro. Por lo tanto, el cuerpo se puede comprimir, por eso se tiende a achicar. Ahora también hablaremos de la cizalladura o cortadura, cuando sobre el cuerpo actúan fuerzas contrarias situadas en dos planos contiguos que tienden a deslizarse entre sí las secciones en que actúan. Esta podría darse a entender como una especie de como que no coincide y no se frenan estas fuerzas. Puede que haya una especie de diferencia entre las fuerzas y por lo tanto no va a haber como un equilibrio. Se puede dar a entender, hasta se puede llegar a pensar como las placas tectónicas cuando se deslizan y se juntan, y lo que hacen es tener una fricción y generan, por ejemplo en este caso las montañas, pero en este caso no va a generar más porque no existe más masa, pero sí puede generar una cortadura debido a la fuerza liberada, y esta puede depender también las fuerzas aplicadas por cada uno de los vectores o de las fuerzas externas o cualquier forma en que se le pueda asignar a eso, depende de la situación. Y por último tenemos flexión. Cuando sobre el cuerpo actúan fuerzas que tienden a doblar el cuerpo, esto produce un alargamiento de unas fibras y un acortamiento de otras. Por ejemplo, podría ser como... no quiero doblar nada aquí que tenga yo en mi escritorio, pero un ejemplo, este lápiz fuera de goma o algo así por el estilo, yo lo doblar aquí por el medio, los extremos, al ser de donde estoy tirando, se iban a estirar. El centro es probable que se manteniera igual o en la misma posición, porque si yo aplicara con mis dos manos la misma fuerza hacia abajo, por ejemplo, y aquí yo pongo un apoyo, estas dos se irían hacia abajo y al yo aplicar la misma fuerza estaría jalando de los dos lados lo mismo. Por lo tanto, que si se alarga esto, que se supone que vendría siendo de goma o algo así, el centro quedaría justamente en el centro. ¿Por qué? Porque al estar aplicando la misma fuerza y al ser simétrico, al estar en el centro, estoy alargando de ambos lados lo mismo, porque las dos fuerzas son iguales, y el apoyo aplicado en el centro me sirve para yo poder sostener el objeto y poder tirar de él correctamente. Por lo tanto, quedaría el centro en el medio. Y estos, pues nosotros podemos ver cómo funcionan diferentes... Cómo funcionan las diferentes fuerzas. No es solo de direcciones también, sino como las características en las que se encuentren. Desde que se encuentren o como se separen. Vamos a ver el concepto de tensión. Que el concepto de tensión se introduce en la resistencia de materiales para intentar explicar el comportamiento interno de los cuerpos sometidos a esfuerzos. Ya no estamos hablando solamente de externo, que también estos se pudieran haber dado con fuerzas internas, pero regularmente se da a entender más que son fuerzas externas porque nosotros estamos ayudando a que se muevan o algo relacionado.
Por lo tanto, la tensión, que es en sí, pues esta se define como la fuerza que actúa en cada unidad de superficie. Si la fuerza actuante no es perpendicular a la superficie, siempre se puede descomponer en una componente normal y otra contenida en la superficie. La fuerza normal N produce una tracción sobre el cuerpo. Las tensiones de tracción o compresión se designan con la letra griega sigma. Las tensiones cortantes son producidas por la componente T y se designan por la letra tau. Las unidades en las que se expresa la tensión son K, desde el inicio, son kgf entre centímetros cuadrados. Y básicamente de esto sería la resistencia de materiales.